No lo duden, la virginidad y la pureza pasaron a la historia con la apertura de las ventanas del Vaticano de Juan XXIII. La corriente fue tan potente que todo salió volando, las sotanas, los hábitos, los velos, el magisterio y sin ninguna duda, la cordura. Nunca el pueblo de Dios estuvo tan absolutamente tarado como en los tiempos actuales. Parece que todo nos es igual, nos callamos de todo sin darle demasiada importancia a nada, pero esto que vas a ver y escuchar es diferente y te hará reflexionar. Una persona gay che cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? En la España de hoy nos preguntamos, ¿cómo puede Dios permitir que suceda lo que está sucediendo? Nos referimos a los cambios habidos en la Iglesia Católica en este invierno que se empeñan en llamar primaveral. Al igual que nosotros, creemos que Dios está profundamente triste por lo que está acaeciendo, pero durante años hemos estado callados sin sincerarnos con Dios. Hemos dejado de orar. Hemos olvidado sus mandamientos. Hemos renunciado a su presencia, diciéndole a Dios que salga de nuestras escuelas, de nuestras universidades, de nuestras familias, de nuestras vidas, de nuestras cortes, de nuestros gobiernos, de nuestra administración de la justicia, de la actividad legislativa, de la inteligencia de nuestro pueblo, de allí donde se determina la paz o la guerra. En definitiva, Dios ha sido desterrado de la sociedad y ha dejado de reinar en nosotros, en nuestra sociedad y en nuestra patria. ¿Cómo podemos los españoles esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos dejado fuera de nuestra Constitución? ¿Cuándo comenzó este desastre? Creemos que cuando comenzaron los cambios y callamos como mudos dejando de orar. Alguien nos dirá que hoy rezamos muchos. Y es verdad, rezamos con los labios, pero nuestros corazones sufren de desconfianza, egoísmo, desagradecimiento, conformismo y de falta de fe. Y seguimos callados a pesar de que en estos tiempos se lleva a cabo la disgregación intelectual, moral, social de la unidad del organismo misterioso de Cristo. Se quiere la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin la autoridad, a veces la autoridad sin la libertad. Permanecemos callados y atónitos cuando a pesar de que el mundo se está corrompiendo con una prensa y con espectáculos que matan el pudor en los jóvenes y en las doncellas, y destruye el amor entre los esposos. No preguntéis quién es el culpable, preguntaos más bien por qué seguimos callados ante los cambios habidos en esta primavera de la Iglesia. Primeramente se cambió la liturgia, el altar y hasta el lugar del sagrario, el púlpito y el presbiterio pasó a ser el legisterio.
Después se cambió el Padre Nuestro, las deudas por las ofensas. Y seguimos callados. Luego el credo, sustituyendo la consubstancialidad por naturaleza. Y seguimos callados. Amén de cambiar el derecho canónico, las oraciones de los sacramentos, el breviario, la Biblia, y seguimos callados. Luego vino la gran diáspora de sacerdotes que se secularizaron y amén de vaciarse los seminarios y noviciados. Se suprimió la ordenación de los sacerdotes, el juramento antimodernista y el juramento papal, y seguimos callados. Luego vinieron los desquicios ecuménicos y aquí no pasa nada y seguimos callados. Se nos quiso hacer creer que el falso ecumenismo no era el ojo del huracán. Que la libertad religiosa justificaba a los hermanos mayores, protestantes y cismáticos, amén de evidenciar que ellos y los budistas, hinduistas, islámicos y agnósticos eran participantes de la verdad. Y seguimos callados. Para mayor colmo ecumenista pide perdón a los protestantes, se perfila a conmemorar el 500 aniversario de Lutero. Luego trajeron la simbología iluminista y actos interreligiosos y seguimos callados. Luego, para aggiornarnos, se empeñaron en que los sacerdotes, religiosos y religiosas se vistiesen de seglares e incluso que rezasen el Zen. Y seguimos callados. Luego se cambió el gregoriano por la guitarra y el timbal. Y seguimos callados. Luego se cambió al párroco por catequistas hasta lograr que los jóvenes hagan al mismo tiempo la primera y la última comunión. Y seguimos callados. Curiosamente muchos de esos jóvenes no se confirman. Y seguimos callados. Otra curiosidad es que unos pocos, contados, se confiesa y todos comulgan. Y seguimos callados. Después se puso en entredicho la evangelización y el buen hacer de España en Hispanoamérica. Y seguimos callados. Luego, nos cobran para poder entrar en catedrales y templos y seguimos callados. Luego, se cambia a los misioneros por asistentes sociales y seguimos callados. Luego, se dejó de predicar sobre la gracia y el infierno. Y seguimos callados. Luego, han surgido los teólogones engañefas con teologías de jauja y seguimos callados. También los obispos revestidos de pontifical han dejado de dar bendiciones a cambio de saludar relajados a los fieles, buscando más fuego que la adoración a Dios. Y seguimos callados. Luego, la bendición de mariposos y mariposas e incluso polígamos. Y seguimos callados. Luego, apareció la asquerosa sodomía eclesial. Y continuamos callados. Luego, se pierde el juicio diario, administrando la comunión a adúlteros y amancebados. Y aquí paz y mañana gloria. Luego el lobby gay hace de las suyas dentro de la iglesia, tal y como vemos a don Víctor, el párroco de Curtis, La Coruña, con algunos hombres todos vestidos de mujeres festejaron el Día de la Inmaculada como si fuese el Día del Orgullo Gay. Y seguimos callados. Luego se celebran las misas ecológicas para las truchas, y las misas rockeras. Y seguimos callados. Luego, las oraciones interreligiosas por la paz. Y seguimos callados. Luego se ordenó la colegialidad o democratización de la iglesia frente a la jerarquía, y seguimos callados. Luego se cambia a los mártires de los años 30 por los mártires del siglo XX o era atómica. Y seguimos callados. Luego, aceptamos las comuniones con bollos y rosquillas.
y seguimos callados. Luego, se celebra el año chino, y seguimos callados. Luego nos dan las bendiciones los carismáticos, pentecostales y evangélicos, y seguimos callados. También se celebran confirmaciones ecuménicas y lecturas del Corán en la misa de Navidad, y seguimos callados. Luego se votó una constitución atea, sin leerla, únicamente influidos y aconsejados por la Conferencia Episcopal Española, y seguimos callados. Y para mayor inri, se alaba y ensalza a los que celebran el Ramadán. Luego vino la renuncia del Papa. Vires mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus Petrinum eque administrandum. Y seguimos callados. Luego, los ensayos para diaconisas. Y seguimos callados. Luego, el indiferentismo se incrusta y seguimos callados. Luego, vienen los escándalos monetarios del toma y daca, y seguimos callando. Luego, los regalos y condecoraciones comunistas, y seguimos callados. Luego, se eleva el Estado laico por encima de la confesionalidad católica, y seguimos callados. Amén del proceso de judaización existente, y seguimos callados. Es curioso observar cómo las personas callan y luego se preguntan por qué la iglesia está en proceso de destrucción. Si seguimos callados, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿creéis que hallará fe sobre la tierra? Probablemente, si lo pensamos bien, encontraremos la respuesta. Pero antes de responder, sopesemos. Ocurrió en la parroquia Nuestra Señora Santa María de los Ángeles, en el año 2008. Tras la Santa Misa presidida por el entonces Cardenal Bergoglio, se realizó una ofrenda a la Virgen en los festejos de los 80 años de existencia de la Iglesia en Coglan, y de los 800 de la Orden de San Francisco de Asís. Y a continuación uno de los presbíteros concelebrantes anunció debidamente a nuestro profesor de tango, Ángel Zabaleta, y a su pareja, Graciela Curí, que bailaron un tango caryenga en el altar mayor, ante los fieles, sacerdotes y Monseñor Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco I.
Después vinieron otros tangos, otras milongas, otros improperios, injurias y aberraciones como el musical Sisterar, debido al párroco de la Catedral San Esteban, el padre Toli, donde ciertas cantoras vestidas de monjas llevaron a cabo el musical que les mostramos en el altar de Wiener-Neustadt, retablo gótico de 1447. Un acto tan irreverente como propio de la desacralización del catolicismo. Como si le pareciera poco, el párroco les invita a continuar, pero a ella sola las resta saludar. Y los fieles aplauden a discreción, tomando parte en lo aberrante y quizás creyendo que es algo como José Planas, el cura Pepe que ameniza las misas bailando sevillanas.
Pero no solo los fieles son los que se han dejado idiotizar, veamos el espectáculo de risión y ridículo de estos obispos marionetas cuya meme rosa con la majadería. ¿Se puede alguien imaginar a los apóstoles danzando en lago Tiberíades? Y es que en los nuevos tiempos hemos de tener el nuevo evangelio como fuerza iluminadora en el actuar para, por ejemplo, montar circos, donde el humo de Satanás se acompaña de payasos y músicos. Wo kann es erst mir nicht gelingen, ihn auf das leere Blatt zu bringen? O como los abusos litúrgicos. O las bodas de homosexuales. O el alarmante hecho de que se compare el Concilio Vaticano II con el asalto a la Bastilla en 1789, o sea con la Revolución Francesa. En todo caso, las ideas fuerza de la revolución: libertad, igualdad, fraternidad. El 8 de diciembre de 2015, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, el Vaticano realizó un evento de luces Fiat Lux sin precedentes. Este fue un millonario evento de propaganda por el entre comillas cambio climático, con la aprobación del Papa Francisco. Durante este extraño espectáculo de luces, se proyectaron en la fachada de la Basílica de San Pedro imágenes de la Tierra, imágenes de básicamente toda clase de animales y aves, símbolos asociados con el New Age y símbolos asociados con las falsas deidades del paganismo. Incluso varios miembros de la Iglesia del Vaticano II se indignaron por el evento, señalándolo correctamente como un sacrilegio y más allá de lo ridículo, entre otras cosas. Y para culminar el proceso destructivo de la Iglesia, se ha publicado la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que ha profundizado el desconcierto y la confusión. Pero eso no es todo. Ara Mayor Enric Francisco ha dicho: E per questo una grande maggioranza dei nostri matrimoni sacramentali sono nulli. Es decir, que la gran mayoría de los matrimonios viven en adulterio, y que la Iglesia reparte sacramentos de forma sacrílega.
y asimismo el motu propio Señor Jesús, juez clemente, que reforman el proceso exprés de anulación matrimonial de la Iglesia Católica. ¡Jorge, la corrupción mata! ¡No seas cómplice, Bergoglio, no seas cómplice! ¡La corrupción mata! También se recibió en el Vaticano a los jainistas, miembros de una antiquísima religión que promueve la compasión y la no violencia, y a los que el Papa les habló de la Madre Tierra así. A noi, a tutti, piace dire la Madre Terra, perché è quella che ci ha dato la vita e ci custodisce. Anche dire la sorella Terra, che ci accompagna nel nostro cammino dell'esistenza. Ma il nostro compito è un po' curarla come si cura una madre o come si cura una sorella, cioè con responsabilità, con tenerezza e con la pace. Después les aceptó el fetiche que le regalaron y les dio las gracias antes de hacerse la fotografía todos juntos. Desde siglos la Iglesia ha estado diciendo a los matrimonios que tuvieses cuantos hijos Dios les mandase. En el regreso de las Filipinas el Papa dijo algo diferente. Credono che, scusatemi la parola, che per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli, ¿no? No. En una entrevista con el escritor y periodista italiano Eugenio Scalfari, Francisco se despachó con una frase descomunal. Yo creo en Dios, no en un Dios católico, porque no existe un Dios católico. La controversia está servida, pues si Dios no es católico, tampoco el Evangelio de Jesucristo es católico, y Jesucristo tampoco es verdadero Dios y verdadero hombre, y por lo tanto todas las religiones son verdaderas. Llegamos al punto en el que un líder religioso ocupa al mismo tiempo las portadas de las revistas Time y Rolling Stone. Que acá dentro va a haber lío, va a haber.
Catedral de Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires, se celebra el bautizo de una niña hija de un matrimonio de lesbianas. O esa flash mob religiosa, en la que monjes y monjas cantan y bailan en las calles en Cagiari para promover reuniones religiosas. Se puede hacer mayor ridículo. Y también dentro de los templos, como en la iglesia de Santo Domingo, bailando en el altar frente a los relicarios de los santos de Lima. O bailando la conga o trenecito. Y la devastación ante el Santísimo. Y la cacareada misa de los jóvenes celebrada por el cardenal en Chambón.
La misa picnic de Viena. O la liturgia rocker celebrada en Tortosa. Y en León el padre Cirilo Olvera guarda un muñeco ventrílocuo en una caja de cartón hasta la milen que... ¿Cómo se llama aquel pecado? ¡Horizontal! Sí, ese cuate. Sí, pero ese pecado se llama de omisión. ¿De quién? Omisión. Y otros más melodiosos prefieren la salsa. Et comme dans un vrai concert de salsa, on commence par la clave. Escenas increíbles de una representación ecuestre en la Catedral de Besançon organizada por el arzobispo Jean-Luc Bouilleret. La prueba de la primavera postconciliar que hoy ocupa la primera línea de frutos sacrílegos sin censura romana y sin falta la reacción y condena porque la aprobación y complacencia ante las burlas que se cometen contra Cristo diariamente en muchos templos del mundo por los miembros de la Iglesia, los podemos ver en esta juglaresca exposición de ofensas y blasfemias que se cometen contra la sublime majestad de Dios, y como quien calla otorga, con su silencio conforman conscientemente y pleno apoyo tales blasfemias. hasta donde se delatarán la ofensa a Cristo y la osadía del hombre de pretender servirlo de una manera tan poco digna y tan vil.
Las pruebas de tales insultos al cielo son contundentes y obvias, ya que estos se realizan a la luz del día y sin reparos de ningún tipo, amén de estar ampliamente documentados, lo que los hace innegables. A pesar de lo cual, el incondicional apoyo del catolicismo ecuménico e interreligioso pretendiendo unir el rebaño de Dios, que parece más bien calificarse de obediente recua del diablo, es todos estos testimonios prueba de actos sacrílegos. Es deplorable pero real. Con estas parodias de falsa liturgia se intenta sustituir a la verdadera liturgia, la falsa iglesia, siendo a la postre pura y vulgar chabacanería, diversión vacía hasta en la esencia. Y es esta la primavera de la iglesia,